hay una región del mundo, son dos regiones de hecho, que se conocen como la Franja del Vino. Está ubicada en el hemisferio norte una franja y otra franja está ubicada en el hemisferio sur. Esta franja pertenece a algunos países, por ejemplo, de Europa son Francia, Italia, Alemania, España. En América del Norte son Estados Unidos y México. En Sudamérica son Chile, Uruguay y Argentina, entre otros, por supuesto. En África está Sudáfrica. En Australia está el sur de Australia. Estas son franjas que dice que están entre los 30 y los 50 grados de latitud norte y 30 y 50 grados de latitud sur. Si alguien entiende eso, luego me lo explica. Pero se entiende que es una franja que corre a lo largo que le da pues toda la vuelta al mundo en el norte y también le da toda la vuelta al mundo en el sur. Y en estos lugares se tienen las condiciones óptimas de temperatura, de características de la tierra, de humedad, de todo, para producir los mejores vinos. Es aquí donde se producen los mejores vinos. Y también hay diversidad o diversos tipos o clases de uvas. Según la región, hay regiones más frías, hay regiones más calientes, hay vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados, vinos espumosos. Dependiendo del tipo de vino que se quiere hacer, es el tipo de uva que se debe de emplear. Pero ¿cuál será el mejor vino? ¿Cuál será la mejor uva? ¿Para qué vino? Y bueno, hablé de los vinos porque en el Evangelio de San Juan trae a colación, o Jesús, hablando de él mismo, dice que él es la vid verdadera. Y de esto es de lo que yo quiero hablar hoy, de la vid verdadera. Dice en Juan capítulo 15, verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruta lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere hacer un buen vino con nosotros. Dice que el vino nuevo va en odres nuevos y el vino viejo va en odres viejos. Y nosotros hemos sido llamados a ser pámpanos de la vid verdadera, dice, de la vid verdadera. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano es un brote verde, tierno y delgado de la vid. Fíjense esta figura que pone Jesús de la vid verdadera, porque tiene todos los elementos para que nosotros analicemos nuestra vida y llevemos mucho fruto. Dice: yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Por cierto, ¿qué quiere decir Jesús? Dice: yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador verdadero. No te andes fijando en otras cosas. Dice: yo soy el Salvador verdadero. Dice: y mi Padre es el labrador. Todo pámpano. ¿Quién es el pámpano? ¿Te estás imaginando lo que está diciendo esto? La vid es como un pedazo de una vara cuando la siembran. Y cuando la vid encuentra buena tierra, está en la franja del vino, está en el área de Burdeos, en el área de Calafia, aquí en América, en el valle de Napa, aquí en California, o en el área de Chile, empieza a echar raíces. Cuando empieza a echar raíces, dice que empiezan a brotar unas ramitas muy delgadas y verdes. Y de esas ramitas delgadas y verdes es de donde crece la vid. Y dice Jesús, dice: yo soy la salvación, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que lleva fruto, dice que el Padre lo va a limpiar. Aquí es a donde yo quería realmente venir. No quería ni hablar ni de vinos, ni de tierra, ni de otras cosas, sino de este punto exacto. Si el Padre es el labrador y tú y yo somos el pámpano, es naturaleza de la vid producir pámpano y que el pámpano produzca fruto.
Pero para que dé más fruto, el labrador debe de limpiarlo. Trayendo esta figura a nuestra vida, quiero decir lo siguiente. Y para eso quiero hilarlo con otra porción del Evangelio de San Juan. Déjenme contarles qué estaba sucediendo. Resulta que en un día de reposo, Jesús está, por cierto, en el capítulo 5 del Evangelio. Dice que Jesús iba caminando y vio que estaba en Jerusalén, y dice que había una fuente en donde descendía de vez en vez un ángel, y que alrededor de la fuente había muchos enfermos, y el primero que bajaba a la fuente, cuando bajaba un ángel y movía el agua, ese hombre era sano. Entonces dice que este hombre era un hombre paralítico. ¿Se imaginan un hombre paralítico que veía que se agitaba el agua? Y ustedes saben a qué hora iba a llegar este hombre paralítico a bajarse al agua. Si había mudos, si había sordos, si había, no sé, ciegos, si había cojos, ¿cuánto tardaría este hombre en llegar al agua? Pero quiero que se pongan en esto. 30 años estaba enfermo, y este hombre, después de 30 años, tenía la esperanza de que un día que él llegara primero y que no hubiera nadie, se moviera el agua y bajara a él, ¿o no? Bueno, pues resulta que pasó Jesús y se enteró que este hombre estaba paralítico y que tenía 30 años enfermo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y este hecho metió a Jesús en un grave problema. En un grave problema. Porque los fariseos, los doctores de la ley, que eran hombres que se sabían la Torá o la ley, sabían que decía que el que violara el día de reposo, ¿qué le iba a pasar? Dice: el que viole el día de reposo, sea de tu nación o sea extranjero, muera irremisiblemente. Y Jesús llega en día de reposo y sana a un paralítico. ¿Qué pasó? ¿Tenían razón los fariseos en estar enojados o no? Mayoría de votos, ya saben aquí. Mira, hermano, hice este paréntesis porque quiero ir a un versículo que dice lo siguiente. Déjame que lo encuentre acá en mis apuntes. Juan 5:39. Después de muchos dimes y diretes entre estos hombres, ¿no? Dice Jesús lo que contesta, y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto me impresionó cuando lo leí, porque según la ley, que estos hombres veían, por decirlo así, ciegamente, el que violaba el día de reposo tenía que morir apedreado irremisiblemente, fuera extranjero o fuera judío. Pero no se refería a la ley al día de reposo del sábado. Se refería a la ley al día que trae reposo a tu alma para siempre, a Jesús. El que no guardara la salvación de Jesús, muera irremisiblemente. ¿Me expliqué? Pero mira cómo contesta Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Dice: escudriñad las escrituras. Dice: escudriñad las escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar? Dice: métete en las escrituras. Mira, cuando yo leí esto, dije: las escrituras son importantes, pero no son más importantes que Jesús.
Porque las escrituras solamente dan testimonio de Jesús. Y lo que dice Jesús es por encima de lo que dicen las escrituras. No hay contradicción entre Jesús y las escrituras. Lo que digo es lo siguiente. ¿Te has fijado cómo empieza el Evangelio de San Juan? Dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Mira, ¿qué es lo que contiene la Biblia? Tiene lo que Dios le dijo a otros y lo escribieron. Pero lo que Jesús dice es lo que oyó del Padre. ¿Sí me explico? Dice, la ley, lo que está escrito, fíjate lo que dice, el testimonio, para que sea válido el testimonio de una persona, tiene que ser de dos personas. Por eso, cuando fueron a acusar a Jesús ante el sumo sacerdote, que se agarraron a dos testigos que tuvieron que pagarlos, no pudieron acusar a Jesús de lo que lo estaban acusando porque los dos no se pusieron exactamente de acuerdo en lo que iban a decir. ¿Sí me doy a entender? Hagan de cuenta, uno dijo, no, pues es que sanó en día de reposo, no, y el otro dijo, no, pues dijo que es rey. Entonces, como no fue lo mismo lo que dijeron, no lo pudieron acusar de eso, porque para que un testimonio fuera verdadero tenía que venir de dos personas. Y cuando Jesús dice, y mi testimonio es verdadero, haciendo referencia a la ley, dice, porque lo que yo oí del Padre es lo que les he dado a conocer. ¿Por qué me fui a dar toda esta vuelta a Juan capítulo 5? Que dice, escudriñad las escrituras. Porque a nosotros nos parece que con saber lo que dicen las escrituras es suficiente para sentirnos tranquilos y en paz. Y según lo que leímos ahorita de la vid, dice, yo soy la salvación verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes, todos nosotros, somos los pámpanos. Todo pámpano, fíjate, todo pámpano que lleva fruto, mi Padre lo va para que lleve más fruto. Te va a limpiar. ¿En qué demostramos o en qué sabemos que estamos dando fruto? Pregunto, ¿porque vienes a la iglesia? ¿Porque te sabes lo que dice la Biblia? ¿Porque ya sabías que esta ¿cómo se llama? Parábola de la vid? ¿Porque ya te la sabías? ¿O estás dedicando tu vida a limpiar tu vida? A que Dios meta la mano en tu vida para limpiarla. ¿Cómo decir? ¿Cómo sabemos que llevamos fruto? Dice más adelante, no recuerdo ahorita el versículo, el capítulo, pero dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y esta palabrita de amar no se refiere a que me abraces, no se refiere solo a que me abraces. Está bien que te abrace y que me abraces, pero se refiere más bien a solucionar problemas de otra gente, a solucionar tus propios problemas que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, con la gente del trabajo. Si eres un mal estudiante, no te estás dejando limpiar por el labrador. Te preguntaría, ¿eres pámpano o ni siquiera eres un pámpano? ¿Sí me estoy dando a entender o no? A muchos nos parece
que con lo que sabemos impresionamos a muchos y eso nos resulta suficiente. Pero no quiere Dios que sepamos mucha letra, porque los fariseos sabían mucha letra y en la letra que sabían no veían que las escrituras hablaban de Jesús. Como nosotros, quizá digo, no lo estoy asegurando, no alcanzamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros en la escritura. Ahora te voy a cambiar el ejemplo. En Romanos, Pablo, hablando del pueblo de Israel, lo compara al olivo. Es un tipo del pueblo de Israel, el olivo. Y dice que hay un olivo silvestre, pero que hay un olivo que es el que Dios siempre ha tenido, que es el pueblo de Israel. Y dice que los gentiles somos una rama de un olivo silvestre que injertó en el olivo de cepa, ¿no? En el olivo que da mucho fruto, que da buen aceite. Y dice que además de todo esto fue por la gracia de Dios, que primero le dio las cosas a los hebreos, a los judíos, y luego les tapó los ojos y nos injertó a nosotros. ¿Qué es injertar? Injertar es que en un rosal, en una planta de calidad, injertes una rama que no es de muy buena calidad. ¿Qué sucede? Que de la raíz de lo que se alimenta la buena planta, la buena cepa, empieza a levantar y a irrigar al injerto. Y entonces, si el injerto era de olivos silvestres, ahora ¿qué olivos va a dar? De los de cepa, de los buenos. Y dice que nosotros, esto hablando de la predicación, de que no nos jactemos de ser, ahora estar injertados y que nos burlemos del olivo de cepa, que ahora también nosotros somos así. Yo lo quiero referir más bien a esto. Nosotros que ahora que estamos metidos, injertados o que formamos parte de la vid de a de veras, de la vid que salva, de la salvación verdadera, no nos jactemos en que estamos en la vid verdadera y no permitamos que el labrador nos limpie. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que quiero decir es que rompamos esa, no sé si es como algo que no nos deja ver, que debe de ser el objetivo de todos los días de nuestra vida, el que seamos limpios de actitudes y de pecados que tenemos aún en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe qué problemas tiene con su esposa, qué actitudes no le gustan de su esposa o qué actitudes no le gustan que yo le haga a mi esposa. Lo sabemos o no. Y debemos de trabajar por amarla a ella, nosotros hombres, y ellas también. Y hay cosas que nos molestan de los hermanos. Hay actitudes, hay cosas que nosotros tenemos. Si te metes en reversa en el circuito, en el periférico, si te avientas más de 30 metros o no sé cuántos dice el reglamento en reversa, es una actitud que tienes que cambiar. ¿Sí o no? Si se te cierra un pecero y le dices hasta de lo que se va a morir, es una actitud que tienes que cambiar, que tienes que permitir que el Padre limpie de ti. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nosotros tenemos que luchar. Cuando nosotros ministramos, ¿qué es ministrar? Servir. Cuando vienes aquí y empiezas a cantar, tienes que cantar como debiera de ministrar el sacerdote. Dice que cuando el sacerdote entraba, tenía que traer unos cascabelitos, unas campanas en el borde del vestido. ¿Sabes para qué era? Porque si no se había santificado y entraba al lugar santísimo, si dejaban de oír a las campanitas, ¿sabes qué había pasado? Se había muerto.
Eso pasó en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira dijeron: vamos a dar lo que sea el importe de esta casa. ¿Y qué crees? Le hicieron un recorte y cuando dieron el dinero, les preguntaron: ¿vendieron en tanto la casa? Sí, se habían puesto de acuerdo los dos. ¿Los iban a cachar? ¿Quién más iba a saber, no? Y dice que sí, sí, pues suelo. Se murieron. Porque había una plaquita de oro en la mitra del sacerdote que decía, y ya no dice, sí dice. Y dice que el labrador quiere que lleves más fruto, y necesita limpiarnos. Mira, aquí hay sobre todo mujeres que se han divorciado, se han separado. Y yo me pregunto, después de todo eso y de lo que dicen que duele un divorcio, ¿ya habrán perdonado a sus esposos o a sus esposas? ¿O necesitan ser limpiados? Oye, no es un pecado que te tengan que limpiar. Decía un hermano guatemalteco que en las iglesias de Guatemala, cuando hubo una revolución espiritual allá, un derramamiento del espíritu, en algunas iglesias ponían afuera, ¿cómo se llama, Pepito? Dice: no se permite la entrada a barbudos, patudos y greñudos, ¿no? Aquí puro santo. O sea, esos eran los que necesitaban entrar, pero como ya estaban acá dentro santos, pues ya no los dejaban entrar. No, los que estamos aquí somos pámpanos. Dice Juan el Bautista, dice, hablando el Evangelio de Juan, dice: no que fuera él la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. Cuando tú como un pámpano te dejas limpiar, no estás siendo tú la vid, ¿o sí? Estás siendo alimentado por la vid y dejas que el labrador te limpie. ¿De qué cosas tenemos que limpiar? Tenemos que dejar que Dios nos limpie. Decía Pepito hace rato cuando empezaba el culto, quizá algunos no lo oyeron porque no los dejé entrar. Decía Pepito que cuando estaba preparando los cantos, Dios le mostró que tenemos muchos cantos y que algunos cantos los cantamos pues porque nos los sabemos, pero que tenemos que tener el sentido en lo que cantamos. Es verdad, pero eso se tiene que aplicar a toda nuestra vida. ¿Qué cosas tengo yo? Porque soy un pámpano, no soy la vid. ¿Qué cosas tengo yo de las cuales el labrador me tiene que limpiar? ¿De qué cosas? Sobre todo, no sobre todo, piensa en algunas, como son las relaciones con la familia, con los hijos, con los papás, con los abuelos, con la esposa, el esposo, los compañeros del trabajo, la gente del mercado. No sé, tenemos muchas actitudes de las cuales el Padre nos quiere limpiar, nos quiere quitar para que llevemos más fruto, más fruto. Solamente limpiándonos el Padre vamos a poder llevar más fruto. Nadie se puede limpiar, nadie está limpio en sí mismo. Todos somos pámpanos, pámpanos. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida y que debemos de poner nuestro corazón en hacer estas cosas. Dice Jesús: ¿en qué voy a reconocer que ustedes están llevando fruto? En que os améis los unos a los otros. Mira, el amarse no es solamente abrazarse, porque aquí nos abrazamos y nos besamos muchos de aquí, muchos. Es más, a todas las hermanas que yo saludo, casi a todas les doy un beso en la mejilla y me dan un beso en la mejilla. Y eso no es prueba de que nos estamos amando, ¿o sí? No es ninguna prueba. Tan no es ninguna prueba
que cómo entregó Judas a Jesús, con un beso. ¿En qué vamos a mostrar que llevamos frutos, que somos verdaderamente sus discípulos? En que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y este amor tiene que ser de corazón. Esa palabra de corazón, te decía el otro día, que solamente iban a la iglesia cuando les nacía de corazón, como si fuera algo así como la generación espontánea, ¿no? ¿Sí saben lo que es la generación espontánea? Una de las teorías del origen de la vida, de las primeras, de la allá de los griegos, decía Aristóteles, creo que era, que había 4 lugares en donde se generaba vida chiquita, ¿no? Uno era la basura, otro era el lodo, otro era el rocío del agua en las hierbitas, y no me acuerdo cuál es la otra. O sea, ese era, porque ahí veía que de repente se hacían bichitos, ¿no? Y decía, ¡puc! O sea, nacieron, ¿no? Así, como si así fuera también acá el nacer de corazón. El nacer de corazón es poner la vista, el olfato, la boca, el oído y el tacto en un objetivo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra pecar? Errar al blanco. Porque si tú haces las cosas de corazón, quiere decir que toda tu mente, todo lo que tú eres, todo lo que nosotros somos nos ha entrado por los ojos, por la nariz, por la boca, por el oído o por el tacto, ¿o no? Todo lo que nosotros somos lo hemos aprendido por alguno de estos elementos. Cuando nosotros nos ponemos un objetivo y digo, yo voy a hacer esto, es que estás haciendo las cosas de corazón. No es así como que, ¡puc! Ay, ahora sí me nació saludarlo. No, si tú te propones en tu corazón, en tus 5 sentidos, acá, en tu cabeza, decir, voy a saludar a todos, de mano por lo menos, eso es hacer las cosas de corazón. No es generación espontánea. No es generación espontánea. Por eso hace algunos años decíamos, el amor es una decisión. El amar a una mujer es una decisión. No creas que es así como que ¡puc! Nació el amor. No, puede que un día no te gusta y al día siguiente sí te gusta, pero esa es otra cosa. Eso es atracción. Pero el decidir amar a una gente, a una esposa, es decidir amar a una mujer o a un hombre que no pone el papel del baño como tú lo pones, que no usa la misma pasta de dientes que tú usas, que no guarda la ropa como tú la guardas, que no saluda como tú saludas, que no hace lo que tú estás acostumbrado a hacer y que desde chiquito en tu casa se ha hecho, y que tiene muchas actitudes con las que no vas a estar de acuerdo y que estás dispuesto a pasarlas por alto porque la amas. Eso es amar. Sin hacer berrinche. Sin hacer berrinche. Y amar a Dios es algo semejante. Es amarlo aunque no tengas trabajo. Es amarlo aunque te sientas solo, aunque te corran del trabajo, aunque no tengas amigos. Mira, Jesús te pone las cosas bien claras, claritas las pone. Dice, creo que es en Hechos 16. Me gusta porque al menos a mí me suena así como 16:1. Dice, estas cosas os las he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que no salgas con que yo no sabía. El que ama verdaderamente lo van a expulsar de la sinagoga. No, pues nosotros no vamos a sinagogas, hermano. No, te van a expulsar de las iglesias. Fíjate, hermano, eso es un pámpano que lleva, no, mucho fruto, mucho fruto. En eso lo vas a conocer. Porque quizá tú te levantes en una iglesia y digas, esto no está bien, o vayas con el pastor y le caigas gordo y no te va a aceptar. Y dice, esto
te lo digo para que no haya tropiezo. Si tú estás creyendo que el ser un pámpano que lleva mucho fruto es que va a ser bien recibido por todos, bueno, ¿por qué crees que Daniel cuando se para acá dice, no me vean feo? Estas cosas os las he dicho para que no haya en ustedes tropiezo, para que sepas a lo que vas. Cuando decidas tener a una mujer por esposa, ahí te va. No va a usar la misma marca de cepillo de dientes ni de pasta de dientes, no va a acomodar la ropa, se va a levantar tarde, vas a llegar tarde, tú llegabas temprano, ella va a llegar tarde. Muchas cosas, se tardan 1 hora para peinar. Eso, creen que las están viendo de los vestidos. Lo usé hace 4 años, van a decir que no tengo otro. Así son. Si estás dispuesto a pasar eso por alto y decir, no son caricias. El matrimonio no es solo la luna de miel. No es solo la luna de miel, hermano. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. No digas que no te lo dije, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. ¿Qué crees que pensaron Caifás y todos los que entregaron a Jesús? Que hacían un servicio a Dios, era el sumo sacerdote de ese tiempo. ¿Qué crees que pensaron los que mataron a Pedro? Los que apedrearon a Esteban. ¿Qué crees que pensaba Saulo cuando andaba en su caballito matando cristianos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis salvación. ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. No dice, ¿no eran esas sus credenciales? Y le dice Jesús, escudriña las escrituras, porque a ti, Pablo, te parece que en ellas tienes la salvación, y lo que tienes en las escrituras es que hablan de mí, de Jesús. Dice, verso 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El que conoce al Padre, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Le dice uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Le dice, oye, no me has entendido. Todo el tiempo lo que yo te he dicho es lo que yo he oído del Padre. ¿Cómo que quieres que te muestre al Padre y te basta? Todo lo que yo te he dicho es lo que dice el Padre. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque no estaba yo con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, etcétera, ¿no? Hermanos, el cristianismo no es venir los domingos, sentirnos bien, saludar a gente, irnos. Es, en primer lugar, que el labrador, nuestro Padre, meta la mano en nuestras vidas y nos limpie, para que llevemos mucho fruto. Nosotros somos uvas de una muy buena cepa, de la mejor cepa que existe, de la mejor camada en perros, no sé, o sea, quiero dar la calidad de la uva, pues, de la vid, la varita que se entierra, es la mejor calidad. Y vamos a dar buen fruto si permitimos que el labrador meta sus manos a limpiarnos. Va a ser de nosotros un buen vino que se va a saborear con una buena comida. Vamos a estar con el Señor si así lo permitimos. Fíjate, si así lo permitimos. El otro día alguien me preguntaba a su sobrino si la salvación se pierde. Encontré un versículo en Romanos cuando habla del olivo, que dice,
así más o menos, no recuerdo las palabras exactas, dice: no te jactes de que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el olivo de cepa. Porque si tú te jactas y no dejas que el labrador te limpie, en otras palabras, el labrador puede venir y, ¿no? Cuando la higuera, ¿se acuerdan? Dice: déjala, Señor, que la abone otro año. Y si no lleva fruto, entonces sí, la cortamos porque está malgastando la tierra. Nosotros debemos de estar metidos, debe de ser nuestro objetivo el llevar mucho fruto y permitir que seamos limpios de todas las cosas que nos estorban. Debiéramos de ser santos, debiéramos de ser perfectos, pero solamente somos maduros. Debiéramos de no tener defectos, aún tenemos defectos, todavía tenemos defectos, pero la esperanza que tenemos es que dice que cuando el Señor venga, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cómo vamos a ser transformados? No sé. Pero cuando Jesús se presentó ante sus discípulos, no lo reconocían. Y cuando lo medio reconocían, decían: híjole, creo que es el Señor, pero mejor no le preguntamos, mejor nos comemos los pececitos. O lo sacamos, ¿no? Lo estaba sacando. Hermanos, os ruego pues por las misericordias de Dios, como dice Pablo en la carta a los romanos, que pongamos nuestro objetivo, nuestros sentidos, nuestro blanco en permitir que el Padre nos limpie para que llevemos más fruto. No te conformes con conocer las Escrituras, porque las Escrituras lo único que hacen es hablar de Jesús. Al que tienes que conocer aún mejor que las Escrituras es a Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Espero que me entiendan que no estoy menospreciando las Escrituras, pero si hay una autoridad máxima que las Escrituras, ese es Jesús y no se contrapone. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, a ti, Padre, que eres el labrador, queremos primeramente agradecerte por la vida de tu Hijo Jesucristo, que vino a darnos vida, que vino a ser nuestro pan, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la luz, que es la puerta estrecha, que es el pastor de nuestras vidas. Todas esas cosas las conocemos, Dios. Hoy, en este día, Dios, queremos decirte que queremos amarte, Señor, amarte con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que nosotros somos, Dios, con todo nuestro corazón. Y que, Padre, nos limpies cada día, Señor, que sea un deseo vivo de nuestro corazón el estar siendo limpios constantemente de ti. Que soportemos, Dios, la exhortación de unos a otros. Que también seamos valientes, Padre, cuando veamos cosas en otros, y que aceptemos cuando otros vean cosas en nosotros, Señor. Porque lo único que queremos, Padre, es agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.